48 de Ezequiel, porque hasta ayer tenía yo otra introducción para este panorama profético que nos sirve como la base de nuestra teología escatológica para esta serie de conferencias. Pero los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, como la orden presidencial de Estados Unidos para bombardear un aeropuerto en la nación de Siria con cerca de 60 misiles Tomahawk. No sé cuántos de ustedes tengan más o menos algún conocimiento de esto. Un misil Tomahawk puede ser disparado desde un buque de guerra o desde un submarino. Tienen una velocidad de 880 kilómetros por hora y alcanzan una longitud de 1.600 kilómetros. El daño destructivo de estos misiles Tomahawk puede ser nuclear o puede ser normal. En este caso no llevaban carga nuclear los 60 Tomahawks que fueron disparados. Son dirigidos por un propulsor, como por un ventilador, y todos ellos traen un sistema de posicionamiento o el famoso GPS en la mera punta que los guía, y estos misiles nunca vuelan arriba de 50, 100 metros sobre el nivel del mar, vuelan a una altura bajísima. O sea, son disparados, bajan y buscan, hagan de cuenta, si se encuentra una montaña, un misil Tomahawk, en lugar de que se estrelle, evade la montaña porque van programados para exactamente a la velocidad y a la distancia que los programaron por computadora pegar en el blanco. Entonces, si enfrenta una montaña, la evaden, la bajan y siguen, hagan de cuenta como si alguien los estuviera guiando. Bueno, realmente lo están guiando por computadora y caen exactamente con un margen de error de 10 centímetros en el blanco para los cuales lo programaron. Ahora, este ataque contra Siria, ¿verdad? Pues ya se veía venir desde hace algún tiempo. Hace algunos años, bueno, más o menos meses, más que años, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, comenzó a usar armas químicas desde hace varios años, pero hace como un año, cuando usó estas armas químicas, el expresidente Barack Obama dictó un decreto y dijo: si el presidente de Siria continúa usando armas químicas, ha cruzado una línea roja en la cual los Estados Unidos van a intervenir. Entonces Assad los usó porque el presidente Assad de Siria está respaldado 100% por Rusia, por China y por Irán. Turquía estaba más o menos apoyando esto, pero ahorita Erdogan, el presidente de Turquía, pues está ya considerando, ¿verdad?, su intervención y está criticando, ¿verdad?, lo que está pasando con las armas químicas y apoyó lo que hizo el presidente Trump. Entonces, cuando Assad se dio cuenta que Estados Unidos ya no estaba involucrado en el Medio Oriente porque cruzó la línea roja y usó las armas químicas, en ese momento se crecieron, ¿verdad? Y dijeron: bueno, el Medio Oriente es de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Putin? Pues invadió Ucrania, está tratando de poner una base naval cerca de Ucrania también y de Crimea, y mandó más de 35,000 soldados a Siria, dizque para pelear contra ISIS, pero para nada, ¿verdad?, sino para defender al presidente Assad por lo siguiente. Este panorama geopolítico que les estoy compartiendo es muy importante para que todos ustedes podamos ubicarnos y entender el mundo en que estamos viviendo y la alta peligrosidad en la que se encuentra el mundo de acuerdo a la Biblia. Porque no nos importa el escenario que el mundo pueda definir. Oye, pues ¿qué pasa si matan a Trump o qué pasa esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque los profetas hebreos hace 2600 años profetizaron los protagonistas y las naciones que están ahorita en el escenario mundial, y exactamente como la Biblia los describe, así están ahorita enfrente de nosotros. Entonces, el Medio Oriente comenzó a ser invadido por el presidente de Rusia, porque el presidente Putin pues tiene el deseo de revivir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se acuerdan ustedes en 1989, cuando el comunismo cayó, pues se dividieron en 15 repúblicas, que son todas las que están alrededor ahorita del Mar Negro, cerca de Rusia o casi con frontera con Rusia y con Europa,
Y estas naciones son musulmanas todas, absolutamente todas, menos Ucrania. Esto es muy importante de poder entender. Entonces, manda Putin a 35,000 soldados y comienza a apoyarse por Irán. Irán está sosteniendo al grupo Hezbollah en el Líbano, que es un grupo terrorista que odia a Israel. Y al mismo tiempo pasan todas las armas de Irán a Siria, e Irán arma con asesores militares, con municiones y con millones de dólares y petróleo a Assad. Entonces, imagínense ustedes quién va a sacar a un dictador. Nadie en el mundo, ni las Naciones Unidas, ni OTAN, nadie ha hecho nada. Y ahora que hizo esta masacre con estos niños, aparentemente fue la gota que derramó el vaso de agua. Y entonces el presidente Trump dijo, pues vamos a regresar y vamos a enseñar al mundo que realmente hay otro policía y que vamos a impedir que el Medio Oriente se convierta en un nido de dictadores y se apoderen del petróleo. Desde luego que en todo esto hay intereses económicos. Vivimos un mundo de egoístas, de ambiciones, donde hay intereses del petróleo, hay intereses económicos. El presidente Trump tiene hoteles millonarios en Rusia, tiene participación Tillerson, el secretario de Estado, en cosas, pozos petroleros, y hay muchos intereses que debajo de la mesa se están moviendo. Pero este bombardero, la pregunta es la siguiente: ¿qué sigue ahorita? ¿Qué sigue ahorita? ¿Cómo va a reaccionar el presidente Putin? El presidente Putin, creo que no podría él reaccionar bombardeando a Estados Unidos. Ahorita tienen un escudo invisible de Estados Unidos que lo armó Israel para detectar los misiles, y de cada 5 misiles que puede llegar a Estados Unidos, 3 son interceptados, pero 2 podrían dar en los blancos. Entonces, hay muchos factores que pueden estar involucrados ahorita. Otra cosa que es importante, ¿verdad?, es que mientras los misiles estaban cayendo ayer en Siria, el presidente Trump estaba en su casa de campo, en Florida, cenando con el presidente de China. Y el presidente de China tiene que garantizarle a Estados Unidos que Corea del Norte no va a usar misiles contra Israel o contra Estados Unidos. Entonces tenemos al oriente por este lado y al occidente por este lado. Vamos a ver, en el oriente está la China, está Siria, está Irán, está el Líbano y nada más unidos, y está a punto de entrar Turquía. Y por este lado del occidente está la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se formó en el 49 para proteger a las naciones europeas de los ataques de los comunistas, y está las Naciones Unidas, que no han hecho absolutamente nada. Entonces, ahorita vemos nosotros una conflagración o un choque entre el oriente y el occidente. El oriente están defendiendo a Assad, el occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Europa, quieren derrocar a Assad. Entonces van a chocar ahí en el Medio Oriente. Y es en el Medio Oriente donde la Biblia profetizó hace más de 2600 años, porque ahí comenzó, en el área de Irak y de Siria, el huerto del Edén, la civilización. Ahí comenzó Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, el río Éufrates y el río Tigris, y ahí va a terminar la civilización. Entonces es increíble que estemos en el siglo XXI y que precisamente donde el conflicto final va a estallar, ante nuestros ojos y ante nuestros oídos, y los periódicos y los encabezados por la televisión, todo se concentra actualmente en donde, en el área geográfica del Medio Oriente, donde la Biblia dijo que tendrá lugar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial no va a venir ahorita, y nosotros, es una buena noticia, no vamos a estar ya aquí. La iglesia desaparece tal vez 1 año, 2 años, 4 años antes que comience los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. La iglesia tiene que desaparecer porque estos 7 años pertenecen a las 70 semanas de Daniel 9 del 24 al 27, que son precisamente las profecías del juicio de Dios contra Israel, no contra la iglesia. A nosotros no nos ha puesto Dios para la ira. Romanos 8:9, 1 Tesalonicenses 1:9, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia tiene que salir para que pueda el anticristo manifestarse, según de Tesalonicenses capítulo 2 del 2 al 4. Entonces, estas son buenas noticias, porque estamos a un punto donde Europa está derrumbándose, sucumbiendo, colapsándose económicamente.
El Medio Oriente es una olla hirviendo. ¿Qué va a hacer ahorita Putin e Irán? Van a bombardear a Israel. Israel está ahorita en alerta máxima a las 24 horas con los mejores pilotos del mundo que les tienen un miedo tremendo los iraníes y los sirios a los pilotos de Israel. Ya traen los F-21, que son los aviones supersónicos. Nadie los tiene en el mundo más que Israel ahorita. Y está ahorita el Medio Oriente a punto de estallar. Si estalla la guerra, imagínense ustedes lo que va a suceder. Pero no es la tercera guerra mundial. Porque de acuerdo a Apocalipsis 6, versículo 4 en adelante, el cuarto sello, en la guerra que viene, una cuarta parte de la humanidad es muerta. ¿Cuántos millones somos ahorita en el mundo? 7.5 aproximadamente billones de seres humanos. La cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de 2 billones de seres humanos que desaparecerían en los primeros bombazos. Y después, en la quinta trompeta, en Apocalipsis capítulo 9, son desatados los 4 ángeles del Apocalipsis junto al río Éufrates y muere una tercera parte de la humanidad. O sea que cuando Cristo venga, 2/3 partes de la humanidad desaparecieron del planeta Tierra. Solo una tercera parte de la humanidad, de acuerdo a Zacarías, va a estar viva cuando Cristo regrese. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen muy bien. Estos 2 billones de personas, ¿dónde se encuentran? Si van a desaparecer la cuarta parte de la humanidad, ¿dónde se encuentran? Porque de acuerdo a la Biblia, los únicos continentes que van a sobrevivir son el Medio Oriente y Europa. Solo el Medio Oriente y Europa son las naciones que cuando Cristo venga van a sobrevivir, porque son las que van a enfrentarse al Armagedón. Estamos hablando que el continente en el cual vivimos tú y yo, el continente americano, tiene aproximadamente como 1 billón de personas desde Alaska hasta la Patagonia, y el continente americano desaparecería completamente, junto con Estados Unidos, porque Estados Unidos está condenado a sucumbir, a colapsarse. Ya no sé qué va a pasar, pero tal vez ahorita, si Putin no bombardea a Estados Unidos, van a despertarse todas las células dormidas de terroristas que hay en Estados Unidos. Va a haber unos ataques tremendos en Estados Unidos terroristas. El Medio Oriente va a comenzar a arder. Tal vez Siria ataque a Israel. Israel conteste el fuego y se arme una de las guerras que Jesucristo habló antes de que vengan los dolores. Y como consecuencia, pues habrá radiación, habrá más contaminación, más pestes, más terremotos, etcétera, etcétera. Y el mundo poco a poco irá acercándose a los dolores de parto antes de que venga el Señor Jesús. En Ezequiel 38, hace 2600 años, damas y caballeros, santos de Dios, apúntalo, hace 2600 años se escribió Ezequiel. Y aquí se profetizan las naciones que formarían que serían los protagonistas finales cuando estas naciones no existían. No existían. Hasta el siglo XX, comenzaron desde 1930, cuando los ingleses derrotan al Imperio Otomano y saca la Liga de Naciones a los ingleses del Medio Oriente y se proclama Israel el 14 de mayo de 1948 como la nación libre, soberana e independiente más grande de toda la historia. Desde ahí comienza el Medio Oriente a ser repartido. 1935, de Persia se le cambia el nombre a Irán. Irán no aparece con el nombre de Irán en la Biblia, aparece con el nombre de Persia. Y así vemos las naciones que se comienzan a conformar el Medio Oriente y a formar el cuadro final, que es el cuadro que se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Entonces, en Ezequiel dice: vino palabra a mí de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, tierra de Magog. Los magogitas descendieron de los escitas, y fueron conquistados posteriormente por los godos. Y los godos eran germanos, y estos germanos y los magogitas son los que fundaron el Imperio Romano, precisamente descendiendo todos de Jafet, uno de los hijos de Noé. Porque cuando el arca descendió en los montes del Ararat, que es en Armenia, casi frontera con Turquía, ahí descendió el arca de Noé, ahí se fundó el mundo y volvió a renacer la humanidad.
con 3 hijos, con Sem, Cam y Jafet. Todo esto que es geográfico es importantísimo para ustedes como cristianos, porque es increíble. Ahorita es la oportunidad de nosotros de dar respuestas al mundo, a los científicos, a los astrofísicos, a los historiadores, a sociólogos, arqueólogos, antropólogos. Toda esta información ellos la desconocen completamente. Nada más les enseñan que vienen del chango y ya. Y que el mundo comenzó con una explosión y no saben si los marcianos van a venir o los ovnis, y están en un mundo de tinieblas completamente. Y esta es la época de la iglesia donde el Espíritu Santo va a comenzar a despertar cosas en la Biblia que nos va a entregar a nosotros para que podamos nosotros levantar la bandera de la verdad, los que tememos a Dios, y podamos convertirnos en la luz de México, en la luz de las naciones, en la luz de tu familia, en la luz del mundo, en la luz de tu escuela. Es la oportunidad única que tenemos ahorita de echar mano de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, esta zona geográfica de Magog, vemos claramente, ¿verdad?, que aquí se encuentran, en esta tierra de Magog, las repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Ucrania. Todas son musulmanas menos Ucrania, y todas se encuentran, como ya vimos, junto al mar Caspio. Entonces, aquí se está profetizando que Gog es, la palabra Gog en el hebreo es una palabra que equivale a zar, o a dictador, o a líder, o a alguien que va al frente de una de grandes ejércitos. Entonces, Gog es un líder que en la tierra de Magog, en la tierra que ahorita se encuentra Rusia, precisamente, Dios está profetizando qué es lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Príncipe soberano, versículo 2 de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y a continuación, en el versículo 5 y 6, pongan mucha atención, y todos ustedes que son estudiosos de la Biblia, arriba de cada palabra que les voy a decir, pongan ustedes el significado de la nación a la cual la Biblia se está refiriendo. Persia, ponle arriba Irán actual, o Irán nada más. O sea, aquí está hablando la Biblia hace 2600 años, que cuando los rusos, los magogitas, vamos a ver más adelante, se vengan para invadir Israel, se está hablando aquí qué naciones son las que van a formar esta coalición, y se nombra en primer lugar a Persia, que en 1935, apúntalo, le cambió el nombre a Irán. Cus y Fud eran los hijos de los cananitas, que son las naciones de Sudán y de Etiopía y Libia, que son naciones que están al norte de África, todas ellas musulmanas. Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Gomer y Togarma es Turquía moderna. Entonces vamos haciendo la lista. Rusia se va a unir con Irán, y ante nuestros ojos en el siglo XXI ya son compadres, ya están pero indiscutiblemente unidos, y nadie los va a separar. Lo que le hacen a Irán se lo hacen a Rusia ahorita, y lo que le hacen a Rusia entra a Irán, y si ahorita entra Rusia, entra Irán, porque son completamente unidos en tratados diplomáticos, de petróleo, económicos, etcétera, etcétera. Ahora, vemos nosotros que con Rusia y con Irán se va a unir Turquía también, y las naciones del norte de África. Y lo interesante de esto es lo siguiente: si nosotros tenemos un mapa de Israel ahorita, vemos que Israel está rodeado, el primer círculo de naciones de Israel, ¿quiénes son? Árabes, Líbano, Siria, Irán, Jordania, y todas las naciones que se van juntando así como un círculo alrededor de Israel, y todos son árabes. Ya Arabia Saudita está un poco más alejada, pero este círculo es el que sigue después. O sea que aquí no encontramos, esto es lo interesante, en este grupo de naciones que van a atacar a Israel en estos días, o el próximo mes, o el próximo año, o este año, no son árabes. ¿Por qué? Si son los árabes los que odian a Israel.
¿Por qué vienen, verdad? Desde Rusia, Turquía, las naciones de África. Algo va a pasar ahorita con las naciones árabes. Lo más posible es que se cumpla el Salmo 83. El Salmo 83 profetiza que viene un ataque contra Israel y todas las naciones del Salmo 83 son árabes. Entonces, forzosamente, vuelve otra vez Israel a destruir o a ganar esta batalla. Entonces queda el otro círculo que sigue de Israel, porque a Israel no lo perdona nadie hasta que Cristo regrese, que son guiados por Gog y Magog para atacar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, antes de que Cristo venga, los que van a gobernar el mundo son los musulmanes. 5 millones de refugiados han huido de Siria. Toma nota, 5 millones de refugiados cuando comenzó la guerra civil en Siria han salido de Siria. Han muerto más de 500,000 de personas en estos últimos años en la guerra civil de Siria. Estos 5 millones de refugiados han causado un problema gravísimo, principalmente a Europa, al grado que hasta Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, estuvo a punto de perder su puesto de primera ministra porque ella, su abuelo y su padre eran pastores de la primer ministro de Alemania, de Merkel. En la revista Times salió todo su testimonio y su padre era pastor, ¿verdad? Calvinista y luterano, etcétera, etcétera. Y es una mujer que tiene principios bastante éticos y morales. Entonces, ella quiso abrir Alemania a los musulmanes. Y fue precisamente la razón por la cual Inglaterra se salió. Bueno, el próximo año ya se acaba completamente de salir y todavía está por verse si realmente se va a salir el famoso Brexit, en el que Inglaterra le dice a la Unión Europea: ahí nos vemos, ustedes están cobrándonos demasiados impuestos, nos están imponiendo que recibamos a musulmanes y que recibamos a refugiados y queremos ya tener nuestra propia moneda, la libre esterlina, que tenemos que tener nuestro propio gobierno. Y le dicen a la Unión Europea: no nos metemos con ustedes. Pero había tratados entre Alemania y entre Inglaterra, comerciales de exportación e importación, donde era importantísimo que se mantuvieran. Al retirarse Inglaterra de Alemania, se quedan en medio los tratados de importación y exportación, y va a tardar 2 a 5 años en que se puedan volver otra vez a reformar, o que se puedan volver otra vez a formar estos tratados o convenios comerciales que son gravísimos para la economía de Inglaterra. Entonces, Europa comienza a ser invadida por musulmanes. Y se calcula, escuchen esto, las estadísticas: de cada europeo que nacen 8 musulmanes. Los europeos ya no quieren tener hijos. Es una nación de gente de la tercera edad. Ya no quieren tener hijos. Tú vas a Europa, a Inglaterra, Francia, si ves, niños son de turistas. Me acuerdo cuando mi esposo y yo fuimos hace algunos años con muchos de ustedes a Israel. De regreso pasamos a conocer el Big Ben y el reloj ese famoso de Londres. Y por todos lados le decía a mi esposo: ¿no te has fijado que no hay nadie con su carrito, con niños? Así, tú todavía vas aquí los ves en la bicicleta, hasta 5 paisanos arriba de una bicicleta. Ve el paisano con la bicicleta, la señora, el niño y hasta el gato y el perro lo traen colgado del cuello, ¿no? Y en Estados Unidos también todavía ves muchas americanas traen una de 8 años, de 5, de 3 y hasta el bebito ahí. Y todavía nos estamos reproduciendo, pero en Europa ya no se reproducen. ¿Qué significa esto? De acuerdo a estas estadísticas, en 10 años Europa es un continente musulmán. Y lo más interesante de esto, y hablaré mañana en la tarde, es que el anticristo surge, ¿de dónde creen? El anticristo surge de la región geográfica de Siria e Irak. Al anticristo se le llama en Isaías capítulo 10 el asirio. Entonces, para que pueda ser aceptado el anticristo, ¿verdad?, y gobernar 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, es porque Europa va a necesitar hacer un tratado con el Medio Oriente para garantizarles el petróleo. Hoy en la mañana que me mandaron un correo, me decía un hermano de Costa Rica, me preguntó y me dice: oye, por ejemplo, ahorita Putin, si quiere bombardear a Estados Unidos, ¿Europa no lo ayudaría? Y le digo: mira, vamos a ver este escenario.
el 65% del gas en Europa viene de Rusia. Rusia tiene la gasera más grande del mundo. Entonces, si comienzan ahorita a hacer panchos Alemania y Francia, Inglaterra, que para ayudar, porque Trump hizo un llamado ayer por la CNN y por Fox News de que se unieran la mayor parte de naciones a Estados Unidos para acabar con la dictadura de Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Y si comienzan a revolverse los garbanzos, ¿verdad?, en Europa, y comienzan a tratar de hacer esta coalición, lo único que tiene que hacer Putin es cerrarles la llave del gas. O sea, ¿por qué creen que cuando Putin invadió Ucrania nadie hizo nada? La OTAN no se metió. Atravesaron la frontera con Rusia, entraron a Ucrania, pusieron soldados, pasó un avión comercial y lo derribaron con 250 pasajeros. Y nadie chistó en el mundo. Alberto Einstein dijo hace muchos años, el mundo no se encuentra por los malos, el mundo no está como está por los malos, sino porque los buenos no quieren hacer nada. Y es el punto en que estamos ahorita, en el que hay una hipocresía impresionante de las naciones. Y nadie quiere intervenir y nadie quiere meterse. Y puede estar este hombre matando y masacrando con gas y aquí y en Sudamérica, dictaduras y todo, y nadie dice nada. Y el pueblo sufre y sufre y sufre. Nadie quiere meterse con nadie. Qué increíble mundo estamos viviendo, donde ya cada quien hace lo que le da la gana, donde que Naciones Unidas, ni que OTAN, ni que nada absolutamente. Todas estas organizaciones no han servido para nada más que para poder realmente convertir el mundo en el gallinero en el que el mundo se encuentra. Ahora, muy bien, estas naciones que estamos viendo en Ezequiel, que son todas musulmanas, descendientes de Cam, el tercer hijo de Noé, cuando fundaron en los montes Ararat y reformaron el mundo, los jafetitas formaron Europa. Todos los hijos de Jafet son los anglosajones. Todos los hijos de Sem, que se llaman semitas, fundaron el Asia Menor y el Medio Oriente. Esto es interesante porque hace mucho viene circulando una frase antisemita, que cualquier persona que sea o que ataque a Israel se le llama antisemita o antisemitismo cuando se persigue a los judíos. Sin embargo, los árabes son semitas. O sea, son semitas todos los que poblan el Medio Oriente, pero se le está adjudicando el nombre nada más a los judíos, por ignorancia nada más. Es como la religión. A los cristianos se nos llama religiosos y no somos religiosos. El cristianismo no es una religión. Porque el mundo lo considera y clasifica el cristianismo como una religión de las miles de religiones que hay, porque no entienden qué es una religión y qué es el cristianismo. El cristianismo es una religión, es una relación viva, personal, orgánica con alguien que vive, que se llama Jesucristo. Tú puedes ser religioso y irte al infierno, puedes ser católico, protestante, bautista, remojado, alcojado, musulmán, mormón, ciencia cristiana, dime, testigo de Jehová, dime la religión que tú quieras. Jesús no vino a traer otra religión más, nos vino a traer la vida eterna. Pero el mundo no entiende esto. Así como no entienden lo de los semitas y antisemitismo, no entiende el mundo nada, ni lo que está pasando. Estoy viendo todos los comentarios ahorita del Medio Oriente, son tantas barbaridades, porque no entienden el trasfondo que existe desde Abraham y desde Isaac e Ismael, que son los dos descendientes de Abraham que fundaron los árabes y los judíos. Los árabes y los judíos son primos hermanos. Primos hermanos, con un odio de hace casi 5.500 años, increíble. Estas naciones musulmanas, guiadas por Rusia, dice el versículo 8, profetizado hace 2.600 años, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí ya no hay ninguna duda de que esta coalición de naciones musulmanas se vienen contra la nación de Israel, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y ellos moran confiadamente. Esto es importante. Esta invasión futura de Rusia, Irán, Turquía
y las naciones del norte de África musulmanas contra Israel, que ya ahorita se están uniendo al mismo club, ya son del club estas naciones. Libia pues quedó, cuando mataron a Muammar Gaddafi, quedó abandonada completamente. Ahorita Libia es un pandemonium, no hay gobierno, no hay nadie, y cuando hay un vacío alguien lo tiene que ocupar. ¿Y quién está ocupando ahorita el vacío de Libia? ISIS. Entonces ahorita las naciones, Marruecos, ISIS, estas naciones, Etiopía, Sudán, son naciones que odian a los cristianos y son musulmanes radicales. No todos los musulmanes son iguales. Entonces no estamos hablando más de los musulmanes que viven realmente lo que ellos creen, el Islam de paz. Hay el radicalismo, como también los judíos creen que los cristianos somos católicos. ¿Por qué? Porque el Vaticano mandó matar a más de 500,000 de personas en la Inquisición, y mandó matar a los musulmanes con los cruzados en Israel. Dicen, ¿cómo es posible? Un día tuve un debate con un musulmán. Me dicen, ¿de qué nos critican ustedes a nosotros? Si ustedes los cristianos han mandado matar también a miles de personas. Le dije, espérame tantito, nosotros no somos católicos, somos cristianos. Y lo que hizo el catolicismo lo hizo en el nombre del Dios de ellos, no el Dios de la Biblia. Porque si hubieran tenido la Biblia no lo hubieran hecho. Pero la historia nos enseña que el que no conoce la historia vuelve a repetir los errores de la historia. Y está condenado a repetir la historia por ignorancia de lo que existe realmente detrás de cada cosa que ha sucedido y de cada evento en el mundo de la historia y de la geopolítica que estamos actualmente analizando. Entonces, este ataque viene cuando Israel mora en paz, moran confiadamente. Veamos otro versículo, en el versículo 12, dice que vienen estas naciones para arrebatar despojos, para tomar botín, poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Escuchen esto. Esto fue profetizado hace 2600 años. Y para que esto se cumpliera, ¿qué necesitaba cumplirse? Que Israel regresara a su tierra. Si Israel en el 1948 no regresa después de 2000 años de vivir en exilio en todas las naciones del mundo, esto no se hubiera podido cumplir. ¡Qué increíble! Las evidencias históricas. ¿Quieres una prueba de que Dios existe? La historia demuestra que Dios existe. La misma historia de las profecías cumplidas nos muestran que hay un ser sobrenatural detrás que pone en orden la historia desde el principio hasta el fin. Pues qué increíble, ¿verdad? Que Israel, cuando llega en el 48, comienza la cuenta regresiva. Comienza la cuenta regresiva del reloj profético de Dios. Y del 48 a nuestros días, ¿verdad? Estamos precisamente en estos días, en estos años, tal vez, esta es una opinión muy particular, ¿verdad? Yo no creo que pasemos del 25, desde 2025. Esto es mi sentir y no cené pizza anoche. De acuerdo a las condiciones geopolíticas en que se encuentran ahorita, no creo que pasen ya más de 5 o 10 años sin que Jesucristo venga con nosotros a establecer el reino en esta tierra otra vez. El mundo está a punto de ser reventado, ¿verdad? Es una olla hirviendo. Dice el versículo 12, el pueblo recogido de entre las naciones, se está profetizando que iban a regresar, que se hace de ganado, que mora en la parte central de la tierra. Otra vez suelo repetir, que moran confiadamente. Ahora bien, desde 1948, que Israel regresó a su tierra, ¿han tenido paz? Al otro día fue nombrado David Ben Gurión primer ministro de Israel, y al otro día, el 15 de mayo, 4 naciones árabes los atacaron. Hubo casi más de 5 o 10 mil muertos. Después viene la guerra del 1967, la famosa guerra de junio de los 6 días, que la aviación, 4 pilotos israelíes destruyen los aeropuertos de 6 naciones árabes en 2 días, y en 6 días Israel acaba con 6 naciones árabes milagrosamente. Estamos hablando de 20 millones de árabes
en una proporción en la ley de las probabilidades contra aproximadamente 10,000 judíos. Y para que podamos tener una idea, aquí somos ahorita pues cerca como 1,000 personas, 1,500 personas. ¿Qué les parecería que nos rodeara un ejército de 500,000 de soldados ahorita que rodearan aquí todo esto? Y aquí tuviéramos nada más 25 rifles. Dentro de la ley de las probabilidades, ustedes son matemáticos, ¿qué probabilidad tendríamos de salir vivos? Bueno, son las mismas probabilidades que Israel tuvo en 1967. Lee los libros de la milicia y sobre todo el general Schwarzkopf, que fue el comandante de la guerra del Golfo Pérsico, graduado de West Point, que durante toda su época, este general dijo lo siguiente: he estudiado las guerras de las falanges de los espartanos y de los griegos, de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, de Atila contra Roma, bueno, un experto en guerras y en las estrategias de las guerras. Nunca, dijo el general Schwarzkopf, que fue el líder en 1990-91 en la guerra del Golfo Pérsico, nunca he visto una guerra en la que haya sucedido lo que pasó del 1 al 6 de junio de 1967 en Israel. ¿Cómo es posible que hayan salido vivos? Resulta que un sargento escucha un mensaje de un tanque iraquí, se suben a los aviones a las 4:30 de la mañana, 4 pilotos judíos, y bombardean en la península del Sinaí, Jordania, Siria, todos los aeropuertos. Y el 6º día se encontraban los judíos casi en la península del Sinaí, conquistando Egipto. Agarraron las colinas del Golán, la franja de Gaza que ahorita los palestinos, el banco y reconquistaron por primera vez Jerusalén, la parte del muro. Y el general Moshe Dayan, que fue el director de esta operación bélica, fue el que dijo al entrar a Jerusalén: hemos cumplido ya las profecías bíblicas, el Señor no tarda en venir, nuestro Mesías. Entonces, desde que Israel llega en el 48 han sido milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque el libro de Amós, versículos 12 y 13, así termina el libro de Amós, la Biblia dice: nunca más serán desarrancados de la tierra que yo les di. El hecho de que esta nación permanezca en este lugar geográfico, rodeada de 20 millones de enemigos que no han podido echarlos al Mediterráneo, es otra más de las grandes evidencias que solo Dios puede estar con Israel. Nada más. Sí, aplauden al Señor si quieren, ¿verdad? Pero aquí dice que cuando venga esta invasión van a vivir en paz. Aquí nos enfrentamos con un problema. ¿Cuándo va Israel a tener paz? Y el único momento en la Biblia que se profetiza que Israel va a tener paz es cuando comience los 7 años de la tribulación, que nosotros ya no estamos aquí. Yo no sé si tú vas a estar aquí, pero yo no voy a estar aquí ya. Y el anticristo firme un convenio, bueno, más bien confirme, dice Daniel 9, 24 al 27, va a confirmar un pacto de paz entre judíos y entre los árabes para garantizarles a los judíos que durante 7 años nadie los puede tocar. El anticristo, a los 3 años y medio, Mateo 24, capítulo 12 en adelante, Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora, que es el anticristo, cuando veáis la abominación desoladora, huyan a los montes y a Judea, porque vendrá tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la humanidad. Entonces, el único tiempo es cuando el anticristo firme el tratado de paz. ¿Qué significa esto? Que tal vez antes ya va a atacar Israel a Rusia, Irán, Turquía y las naciones de África a Israel, y cuando venga esta invasión, Israel tiene que estar bajo el anticristo, porque eso le explica Daniel 11, 40 al 45, las naciones que cuando entre el anticristo a Israel va a conquistar. Nos brincamos rápidamente al capítulo 39 y aquí encontramos algo mucho más interesante. Dice el capítulo 39, versículo 12, que al acabar esta guerra, 39:12 de Ezequiel, escuchen esto: al acabar la guerra, la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Esta guerra y esta invasión
de Rusia con Irán y con las naciones que lo van a acompañar contra Israel va a llegar a tal grado que 7 meses van a tardar en enterrar los cadáveres de todos los que van a quedar ahí tirados. Pero más interesante, dice la Biblia en el versículo 14, y tomarán hombres a jornal que vayan por el país. O sea, en ese tiempo, después de la guerra, va a haber muchos viajeros que pasen por Israel para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, o sea, los viajeros, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Qué interesante que hace 2600 años, damas y caballeros, se profetizara que esta guerra va a ser de carácter radioactivo. Van a tardar, fíjense nada más, van a tardar 7 meses en limpiar, y cuando alguien pase y vea un cadáver por la radiación, pondrán una banderita para que sepan, cuidado, aquí hay radiación. Qué increíble que esto ha sido escrito con tantos años de anticipación. Y al acabar el capítulo 39, dice la Biblia que después de esta guerra, Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías. Y terminará completamente todo lo que Dios había profetizado con la nación de Israel. Ahora bien, la base de las profecías bíblicas, o sea, el fundamento de las profecías bíblicas, se encuentra en el libro de Daniel. Cualquier persona que trate de enseñar Ezequiel o Apocalipsis sin entender las profecías de Daniel va a comenzar a hablar tonterías realmente, porque yo he escuchado, ¿verdad?, que el símbolo del águila es Estados Unidos ahorita, y el símbolo del oso es Rusia, y entonces aquí está apareciendo un oso en el capítulo 7 de Daniel, y va a ser Rusia, etcétera, etcétera, sin entender el fundamento de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, y se los digo brevemente, hay un sueño del rey donde había una estatua inmensa con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los dedos de los pies mezclados entre el hierro y el barro. Entonces Nabucodonosor le mandó a hablar a Walter Mercado, y le mandó a hablar a los astrólogos, y le mandó a hablar a los brujos, y le mandó a hablar, ¿verdad?, a Chris Angel y a todos los que andan por allá adivinando las cosas en el mundo. Y cuando nadie le pudo interpretar el sueño, pues los mandó matar. Entonces Daniel, que era uno de los miembros más cercanos y siervos del rey Nabucodonosor en Babilonia, le pidió al rey que le diera oportunidad de interpretar el sueño. Entonces Dios le concede a Daniel interpretar el sueño, y dice el capítulo 2, versículo 19 de Daniel, que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Daniel se acerca con Nabucodonosor y le dice a Nabucodonosor: escuchen esto, esta interpretación de Daniel es la profecía más grande que existe en la Biblia. Es la línea que corre desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Cristo, y Daniel profetiza todos los imperios desde hace 2600 años hasta la venida de Cristo que han surgido en la historia en el orden cronológico en que Daniel los pone, para que sepamos nosotros que Estados Unidos, ni Rusia, ni Inglaterra, ni nadie antes que Cristo regresara iba a gobernar el mundo, siendo el anticristo en Europa y el Medio Oriente. Entonces le dice Daniel al rey: tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Después vendrá otro imperio que son, de acuerdo a la historia, los medos y los persas, que derrotaron a los babilonios. Después vemos que en la historia le dice a Daniel que son los brazos de plata, los medos y los persas, y le dice a Daniel: y después de los medos viene otro rey
con cuerpo de leopardo y con alas de águila. Y está hablando del imperio griego, Alejandro el Magno, que a los 21 años, su padre Filipo lo nombra jefe, comandante del ejército, y en menos de 10 años, Alejandro el Magno conquista el norte de África, casi todo el Medio Oriente, parte de Europa, y se muere a los 33 años en lo que es ahorita Irak, que en la Biblia es Babilonia. Entonces, después de Grecia, ¿quién siguió? Las piernas, el imperio romano. A los griegos, ¿verdad? Los griegos le heredaron a Roma la cultura helénica, el idioma griego, y cuando Cristo vino, pues la mayoría hablaban arameo y griego. Entonces, las dos piernas representan al imperio romano. ¿Por qué las dos piernas? Porque el imperio romano fue dividido en Constantinopla y en Alejandría. Se dividió en dos. Y entonces el imperio romano, escuchen esto, desde hace 2000 años... hasta el siglo XX, ningún imperio se volvió a levantar. Trataron los otomanos de levantarse, los ingleses querían conquistar, vino la Primera Guerra Mundial, los sacaron de Europa, las Naciones Unidas, la Liga de Naciones nombra a Israel que regresen a su tierra, y en 1945, la Segunda Guerra Mundial la ganan los Estados Unidos de Norteamérica, junto con Rusia y con Inglaterra. Entonces, de 1945 a 1952, Estados Unidos se levanta en el mundo como la nación con la supremacía política, económica y militar más grande del siglo XX. Pero en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, compitiendo contra Estados Unidos. Entonces, de 1952 a 1989, apúntalo, del 52 al 89, vino un periodo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué fría? Porque fueron puras, te voy a pegar, no me vas a pegar. Te voy a mandar misiles, no me vas a mandar misiles. O sea, entre Rusia y Estados Unidos hubo una guerra en la que no hubo armas ni intervención militar. Más que en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev manda misiles a Cuba, y Castro le da permiso, el presidente John Kennedy en aquel tiempo de Estados Unidos mandan satélites, ya los satélites estaban en operación, retratan a los misiles soviéticos ahí en Cuba, y el presidente Kennedy le dice a Nikita Khrushchev, te sacas los misiles o ahora sí una tercera guerra mundial. Y Nikita Khrushchev, ¿verdad? Tuvo bastante temor, vio que Kennedy estaba decidido, como ahorita muchos están viendo que Trump está decidido. Creo que la única cosa bueno que ha hecho desde que entró presidente, ¿verdad? No vamos a ver ahorita más que eso. Y se van los rusos y se salva el mundo de la Tercera Guerra Mundial. Y en el 89 cae el comunismo. Mikhail Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II, y desde el Vaticano Mikhail Gorbachev le dice al mundo, hemos fracasado, el sistema comunista es un fracaso, no sirve para nada, tenemos 10 años en la miseria, teníamos desde el 80 con un front nada más, con un maquillaje, pero estamos muriendo de hambre, y por dos razones, dijo Mikhail Gorbachev: porque sacamos a Dios de Rusia y nos aislamos del mundo capitalista. De acuerdo a Gorbachev, en su libro de la perestroika, la nueva política de Rusia era porque sacaron a Dios y porque se habían aislado del mundo capitalista. Entonces, del 89 al año 2000 surge Putin, y Putin ya entra a Rusia con los sueños de volver a levantar el oso ruso, ¿verdad? Y de tratar de hacer lo que está haciendo ahorita, porque ellos sueñan que Rusia tiene que conquistar el mundo. Pero al mismo tiempo que Rusia, se levanta ISIS, antes Al Qaeda, que son todos los excomandantes de Hussein que pelearon de la guerra del Golfo Pérsico. E ISIS, los musulmanes, tienen el mismo sueño. Vean ustedes aquí, el Islam y los rusos, los dos quieren conquistar el mundo. El Islam quiere conquistar el Medio Oriente a través del califato. Volver otra vez a lo que los otomanos en el 1923 fueron derrotados por los ingleses, volver a establecer otra vez el califato. Y los rusos quieren volver a despertar a Rusia otra vez y hacerla el poder que tenía antes de que cayera el muro de Berlín en 1989. Entonces hay un conflicto ahorita porque Rusia no quiere a ISIS. ISIS está queriendo derrocar a Assad. Los rebeldes están luchando en contra de Assad, y ahorita el conflicto se junta en el Medio Oriente con los kurdos, Hezbollah,
los de ISIS, los rebeldes, los rusos y la intervención americana. Imagínense todo esto en una olla, en un mole poblano. Juntando todos estos ingredientes, eso, en una olla express, dices, esto tiene que explotar. Eso tiene que llegar a un fin finalmente. Y es precisamente al lugar donde la Biblia profetizó. ¿Qué quiero decirles con esto para terminar? Que la última confederación política, que son los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor, van a surgir 5 países del Medio Oriente y 5 países de Europa, porque el Imperio Romano se dividió entre Europa y el Medio Oriente, entre Constantinopla y Alejandría. Se van a unir 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente para hacer una confederación política de 10 naciones. Escuchen esto, por favor, no hagan caso de nadie. El príncipe de España se parece al anticristo. Obama tiene cara del anticristo. A lo mejor Trump es el anticristo. Nunca nadie podrá saber quién es el anticristo, ni si ya está en el mundo, aunque yo creo que ya está en el mundo el anticristo, pero no podemos especular hasta, métetelo y grábatelo esta noche, hasta que oigamos en la televisión que se juntan 5 naciones de Europa para hacer un pacto con 5 naciones del Medio Oriente y se unen los europeos para que el Medio Oriente les garantice el petróleo y para que haya paz por un tiempo. Hasta ese momento, cuando estas naciones y confederación se unan, de ahí, de estas 10 naciones, Daniel capítulo 7, surge el anticristo, el cuerno pequeño. De ahí nunca va a surgir antes. Así que nadie sabe más que hasta que estas naciones se junten que el anticristo ya está gobernando. Y va a salir, ¿verdad?, de la región, repito, de Siria y de Irak, que era la antigua Mesopotamia. Y ahora, con lo que está pasando con los misiles ahorita, con los Tomahawk, lo único que sabemos es lo siguiente: Estados Unidos no va a ganar. Ahorita se van a despertar las células de los musulmanes radicales en Estados Unidos. Me imagino que va a haber ataques terroristas contra Estados Unidos. A lo mejor Corea del Norte cumple sus amenazas y este tonto, ¿verdad?, loco, psicópata de Jong, líder de Corea del Norte, manda los misiles a Israel, provoca una guerra, etcétera, etcétera. Pero Rusia, Irán y Siria e Irak van a permanecer tal como están hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo va a desaparecer Estados Unidos? Hay otra opción, que nos vayamos en el arrebatamiento. Y al desaparecer millones de Estados Unidos, que es donde más cristianos hay, millones hay muchos senadores, políticos cristianos, venga un debilitamiento económico en Estados Unidos que convulsione y derrumbe la economía americana y queden en segundo o tercer nivel, porque de acuerdo a la Biblia tiene que surgir Europa y el Medio Oriente gobernados por el anticristo. Entonces no sé cuánto va a durar esta victoria, ¿verdad? Cuánto va a pasar. A lo mejor matan a Trump, a lo mejor surge una cosa, a lo mejor el vicepresidente Pence lo ponen a él, no sabemos qué es lo único que va a pasar. Lo único que sabemos es, ¿verdad?, que esto no puede durar más. Y mientras dura, oremos y velemos todos nosotros, porque nos encontramos en la última generación. Se los digo con todo mi corazón. Es tiempo de vivir de rodillas, de tomar en serio a Dios. La vida no es un juego. Hace 2000 años un hombre abrió sus manos en una cruz para decirnos que nos amaba, el Hijo de Dios. Y de tal manera Dios nos ama que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar, despreciado y desechado desde que nació en el mundo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él herido fue por nosotros, molido por nuestros pecados, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos, el Rey de Gloria, que se llama Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra profética, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán.
No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, Señor. No tenemos por qué vivir confundidos, ni tampoco desorientados, porque todos somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, ni para atravesar la tribulación, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hemos hecho esta noche, porque el Rey de Gloria viene con las nubes, los cielos se abrirán y el mundo verá la señal del Hijo de Dios, que ya no viene como un cordero. Ya no enfrentar todos los vientos que comenzaron a soplar con la iglesia, y que cientos de iglesias sucumbieron y llevaron los dones a un extremo tremendo. Y en la época de los 70s, 80s, llegaron inclusive a enseñar en muchas iglesias que si tú no hablabas en lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Esto es una herejía. Imagínense nada más, ¿no? Es una ignorancia lo que dice 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, en fin, el libro de Romanos. Entonces, no, y llevas a las iglesias, a ver, yo me acuerdo de una iglesia que con pinzas me sacaron la lengua, y me jalaban así, y hablen lenguas, espérame tantito, dice la Biblia en 1 Corintios 12, que Dios reparte como Él quiere a cada quien lo que necesita, y es Dios el que determina qué necesito y qué función voy a ocupar en el cuerpo. Nosotros no escogemos, pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, vino una de extremos, ¿verdad? Y que si no te caías al suelo no tenías al Espíritu Santo, y que si no te sacudías como alambre eléctrico tampoco tenías al Espíritu Santo. Bueno, vinieron tantas cosas, ¿no? Todavía se perpetúan algunas de estas enseñanzas falsas que entraron a la iglesia por la falta de una doctrina teológica fundamental, sistemática de la palabra de Dios. Entonces, esto es el peligro que enfrentamos. Entonces, ahora surge el movimiento del cristiano judío. Y hace algunos años comienzan, gracias a Dios, repito, que cantidad de judíos étnicos, o sea, nacidos en Israel o de madres judías, se están convirtiendo a Yeshua, el Cristo, nuestro Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque es una señal de los últimos tiempos. Pero estas nuevas congregaciones que se están formando, muchos de estos judíos no han entendido claramente el Nuevo Testamento y se lanzan a pastorear o a dirigir iglesias y comienzan a enseñarles a nosotros los gentiles, que no somos judíos étnicos, pero dice Romanos 2 que somos porque nuestro corazón está circuncidado, somos los verdaderos judíos. La palabra judío significa el que alaba. Abraham no era judío, Moisés se casó con una africana, y vamos a ver en el Antiguo Testamento que el judío no era el que nacía en Israel, sino el que era circuncidado y formaba parte de los egipcios. Cuando salieron de Egipto, cientos de egipcios se unieron al pueblo de Israel, y para formar parte de las promesas de Dios tenían que, Génesis 17, circuncidarse. Entonces no eran judíos de raza, eran judíos por estar circuncidados. Y en Romanos 12 se nos dice que no es judío ahora el que nació en Israel, sino el que es circuncidado en su corazón, el que alaba y sabe adorar a Dios. Entonces estas iglesias se llaman mesiánicas, y estás enseñándole que el cristiano tiene que guardar el sábado, que tenemos que guardar las fiestas, que tienen que traer la cachuchita aquí arriba que se llama el kipá, que tienen que traer el talit colgando, y todas estas costumbres que son de los judíos, y qué bueno que ellos lo sigan usando, porque ellos tienen la religión judaica o el judaísmo de la Torá, con algunas enseñanzas que agregaron el Mishnah y en otros libros que tienen aparte de la Torá o de la Torá. Pero nosotros ya estamos completamente en otra esfera. No tenemos que regresar a hacer las cosas que ellos quieren seguir haciendo por su religión, aunque son cristianos con el Mesías, quieren seguir haciendo, y no hay ningún problema que sigan celebrando las fiestas.
Nosotros, por ejemplo, celebramos los tabernáculos. ¿Cuántos de ustedes han venido al Sukkot? Lo acabamos de celebrar en Santa Fe, lo regresamos aquí en el centro cívico, y no es porque lo tengamos que hacer, es para representarles qué significa la fiesta, no porque la tengamos que cumplir, que es una grande diferencia. No lo hacemos por obligación, sino para enseñar a la gente qué es los tabernáculos, porque es la fiesta que vamos a celebrar cuando cuando vengamos con Cristo en el milenio. Entonces, estos movimientos, ¿verdad?, se van a los extremos, porque la gelatina tarda en cuajarse, decía mi abuelita. Entonces, todo movimiento nuevo tarda en cuajarse. Y mientras se cuaja, mucha leche se derrama al suelo. Entonces, tenemos que tener paciencia con estas congregaciones. Y ahorita ya me encuentro yo cristianos que venían aquí a la iglesia con su kipá, su talid, etcétera, etcétera. Y le digo, cálmate, Moisés. Digo, ya, o sea, ellos creen que necesitamos otra vez. Es que las raíces, que por aquí, por allá, sí, es maravilloso conocer muchas cosas del hebreo y todo, pero no tenemos por qué forzosamente vestirnos, ni hacer cosas, ni con los caireles, ni con los caireles aquí tampoco, ser como ellos que les pertenece a esa religión. Entonces son los extremos que tenemos que tener cuidado, que son los que se van a presentar antes de que Cristo venga, antes de que el anticristo venga en la tribulación. Muy bien, Jesús entonces contesta la señal de su venida y del fin del siglo. Versículo 4. Lo primero que Jesús dice es: miren que no sean engañados. Ahora que estudiamos el arrebatamiento de la iglesia en la segunda conferencia, vimos que nuestros sentimientos y nuestras emociones nacimos con ellas chuecas y torcidas. Y que hasta que Cristo, el Espíritu Santo, entra a nuestra vida, nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que comenzar a ser controlados y dominados por el Espíritu de Dios. Ya no puedo dejarme llevar por el sentimentalismo ni por el emocionalismo, porque aunque son necesarias y son condiciones del alma, tenemos que tener cuidado en controlarlas. Por ejemplo, una mamá, un ejemplo rápido para que me entiendan. Agarra un niño y como reguilete el niño, chille, chille, chille. Ay, mi Pepito, chiquito, ya deja de hacerte como reguilete, ¿no? Entonces, se cree que muchas veces que si se le da un pau, 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 ya no es amor. Y la Biblia nos muestra que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, de acuerdo a Dios, cuyos pensamientos no son los pensamientos, el amor se demuestra a un niño de dos maneras. En la forma en que le hago pau, 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 lo estoy amando porque lo necesita. Y en la forma cuando lo abrazo y lo beso. Pero si nada más al niño es puro abrazo y puro beso, bacho y abacho, es sentimentalismo. Entonces el niño va a crecer consentido, porque nunca se le disciplinó ni se le enseñó que él no tiene por qué hacer su voluntad, que tiene que crecer respetando la autoridad y no siempre se le va a dar lo que el niño pide. ¿Por qué? Porque se convierte en un delincuente juvenil cuando llegue a la adolescencia. Decía Hoover, el presidente del FBI, en 4 administraciones de la Casa Blanca, J.A. Hoover, que la mentalidad de los delincuentes cuando iba a las cárceles era la siguiente: todos los que se encuentran en las cárceles, delincuentes juveniles, tienen la misma característica. Todos ellos creen que el mundo les debe algo, que los papás les deben algo, que la escuela les debe algo, que el gobierno les debe algo. Todos están en contra de la autoridad, que se sienten víctimas del mundo en que crecieron, que no son responsables de sus malas acciones. Ese es el colmo de la inmadurez. Cuando tú creces echándole la culpa, es que yo soy prostituta porque mi mamá fue prostituta, yo hago esto porque nací así. Cuando comenzamos a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad, que somos lo que somos porque tú lo has escogido y porque tú has determinado serlo, no vas a madurar. Vas a ser una persona madura a los 50, 60 años de edad, porque vas a seguir creyendo: mi mamá tuvo la culpa, mi papá tuvo la culpa, mi hermano tuvo la culpa, y nunca te das cuenta que tú eres el responsable delante de Dios. Somos agentes morales responsables. Y esa es la característica de una persona inmadura. Nunca reconoce que él tiene la culpa de lo que es. Alguien tiene que tener la culpa y no él o no ella. Entonces Jesús nos muestra el engaño. La mente humana es muy fácil de engañar. Y podemos extendernos en este
en esta característica. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Desde Cristo a nuestros días, ¿cuántos han venido diciendo que son el Mesías? La palabra Cristo significa Mesías, acuérdate. Mesías o ungido. Jesús, Salvador. Jesús, Cristo, el Salvador, ungido. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hay muchos ungidos. Tú eres un Cristo, yo soy un Cristo, porque estamos ungidos. La palabra crío en el griego. Pero Jesús, el Salvador, es muy diferente. Le pondrás por nombre, no dice Cristo, le pondrás por nombre Jesús. Y en Hechos 2, cuando Jesús resucita, dice la Biblia, Jesús le hizo Cristo y Señor. O sea, Él es el único ungido verdadero para perdonar nuestros pecados. Y nosotros somos ungidos todos los que estamos en la iglesia porque tenemos al Espíritu Santo. La unción, 1 Juan capítulo 2, estamos ungidos por la que la unción permanece en nosotros. Muy bien, entonces Jesús dice, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, y así tenemos a los mormones, testigos de Jehová, falsos profetas, cienciología, bla, 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 Islam. El Islam surge 605 años después de Jesucristo con Mahoma, con visiones, se casa con una niña de 10 años Mahoma, tiene cosas de ataques de neurastenia, etcétera, etcétera. José Smith, de los mormones, dice que se le apareció el ángel Morón y así nació el libro de los Mormón. Los testigos de Jehová, que el juez Charles Russell en 1914 iba a acabarse el mundo y después le cambiaron a 25 al 21, falsos profetas que nunca se cumplieron, etcétera, etcétera. Todas las sectas y los movimientos anticristianos son de personas que se han dicho ungidos, Mesías, y que vienen en el nombre de Dios. Y lo que nos atañe es el versículo 6 en adelante. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La contestación rápida es la siguiente: oiga, siempre ha habido guerras. Desde Caín mató a Abel, el mundo es una red consecutiva, ¿verdad? Y una serie de guerras. Dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los 6,000 años de historia que tenemos los humanos en este planeta, 25 años han sido de paz. De 6,000 años que el ser humano tiene aquí en la tierra, solamente en esos 6,000 años, solamente ha habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es una historia ¿de qué? De guerras continuas. Padres contra hijos, hijos contra padres, grupo étnico contra grupo étnico, etcétera, etcétera. Pero no fue hasta el siglo XX que se comenzaron a cumplir el principio de los dolores en el cual el mundo se encuentra ahorita. Fue hasta 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años hasta 1918. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939, 1940-41, con el ataque de los japoneses en Pearl Harbor, entre Estados Unidos con el presidente Roosevelt a pelear contra Japón y contra todos los enemigos, contra los alemanes y contra los italianos, contra Mussolini. Y vemos que en el siglo XX, 2 guerras mundiales con casi 150 millones de muertos. Entonces, este principio ya se inició, ya estamos nación contra nación, y ahora estamos en una época donde la próxima guerra van a morir una cuarta parte de la humanidad, de acuerdo al cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6. Y dice Jesucristo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, es cierto, siempre ha habido guerras, pero no hasta el siglo XX. Siempre ha habido terremotos, pero de acuerdo al Instituto Sismológico en Boulder, Colorado, desde 1976 los terremotos aumentaron más del 58%. Del 76 al año en que nos encontramos en el siglo XXI, los terremotos se multiplicaron en el planeta Tierra. El último terremoto que hubo en Chile, casi de 8,5 grados, movió casi el eje de la Tierra. Donde la Tierra, ¿verdad?, tiene una inclinación de 23 grados
y medio sobre su eje, y para que la Tierra se mueva un grado o otro grado es cuando comienzan los tsunamis y las elevaciones de los niveles del agua de los océanos, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en los últimos 10 años, no nos vamos para atrás. Los últimos 10 años, tsunamis, terremotos, tornados, llueve cuando no debe llover, ya no es primavera, ya es verano, no es otoño, parece que ya se están cambiando los climas, etcétera, etcétera. El mundo está siendo sacudido ecológicamente, esto es innegable. Y estamos dándonos cuenta que el mar está contaminado, los ríos están contaminados, la comida está contaminada, ya hay comida orgánica, comida transgénica, ya hay el aire está contaminado, las ciudades principales del mundo están contaminadas. Estamos en un planeta Tierra, donde el planeta Tierra tiene bronconeumonía ya. Y el planeta Tierra está así, ya nos quiere echar afuera del planeta. Hemos invadido y contaminado todo absolutamente, porque así lo dijo Jesucristo. Aumentarán las pestes, las hambres y los terremotos. Se calcula que más de 2 billones de personas se están muriendo de hambre. Ayer mi esposa y yo nos invitaron a comer en un restaurante allá por algún lugar medio Perruration aquí en México. Y a la salida había una familia, mi hija Salem, que está aquí con nosotros también. Encontramos a una familia de niños pobres. Era una niña como de 7 años con su hermanita y su prima y 3 más, todos chiquitos, harapientos, pero mugrosos, chiquitos los pobrecitos, con unas caritas tan lindas todos, ¿verdad? Y cuando salimos del restaurante, yo le quise dar una promesa: no me inerdeme de comer. Estaban pidiendo de comer. Y un hermano traía una bolsa una comida para allá que nosotros se la iba a llevar a su casa, pues se la regalamos, ¿verdad? Y luego fuimos al estacionamiento y hoy en la mañana le decía a mi esposa: no se me olviden las caras de estos niños. Es impresionante, ¿no? Una pobreza impresionante. ¿Dónde son? Me dijeron: pues vivimos en Los Reyes. Yo no sé ni dónde están Los Reyes, pero me dijeron que eran de por ahí. Y todos chiquititos, ¿verdad? Pidiendo limón. Y la gente saliendo: quítate, chamaco, chamaco, no me vais a ensuciar, que háganse a un lado. Qué increíble la condición del ser humano ante el otro ser humano. Señora Perruration, la señora, ¿verdad?, que es Richelieu, que salen, y lo vimos en el restaurante, cantidad de gente: quítate, chamaco, no me estés, haz un lado, quítate por allá, no me limpies el carro, quítate por aquí, por allá. Y comenzamos a desensibilizarnos, porque es la condición del ser humano que se va a manifestar más y más antes de que Cristo regrese. El amor se enfriará porque se aumentó la maldad, como lo vamos a ver aquí en el discurso de Cristo. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Estas condiciones son importantes, pero una de las más grandes, que la vamos a ver en la tarde, es Israel. Esta situación en la que los judíos se están convirtiendo y están viniendo al conocimiento de Cristo es asombroso. Vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 10. Y hay 3 capítulos en el libro de Romanos dedicados a Israel. Este simple hecho demuestra que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Romanos 9, 10 y 11. Dice el versículo 6 de Romanos 9: no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, supuestamente Dios escogió a un pueblo, ¿verdad? No escogió a los mexicanos, ni a los italianos, ni a los costarricenses, ni a los venezolanos, ni a los italianos, ni a los españoles. Dios escoge a un grupo geográfico en el planeta Tierra que se llaman los judíos. Y la mente humana es así. Si hubiéramos sido los argentinos, los ingleses, ¿y por qué los ingleses no? O sea, la cuestión es que Dios escoge a un grupo simplemente ya. ¿Para qué? Para que a través de ese grupo se concentre las profecías de la Biblia y sea el centro del plan de Dios para demostrar Dios que Él es el Dios de la historia.
Entonces no es porque los judíos sean mejores que los italianos o los mexicanos o que los árabes. Dios ama a los árabes, Dios ama a los palestinos, a los jordanos. Simplemente es para que nosotros entendamos que nos debemos de concentrar en ese grupo antes de que Cristo venga. Y cuando en 1948 regresaron a su tierra, el mundo se quedó conmovido. De eso vamos a hablar hoy en la tarde. Pero dice Pablo en Romanos 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, no por el hecho que tú me escuches, que seas judío y que hayas nacido en Israel y que seas de raza judía, no significa que perteneces al pueblo de Dios. Porque no es el que nace, sino el que se convierte. Entonces va a haber cantidad de judíos que se van a ir al infierno, igual que gentiles también. Entonces no todos los judíos se van a salvar. Cuando venga Cristo, los que estén ahí, o Romanos 11, 25 y 26, sí se van a salvar, pero no todos se van a salvar. Hay cantidad de judíos que ya están en el infierno. Hay cantidad de ateos, ¿verdad? En el siglo pasado, Freud era judío, Carlos Marx era judío y eran ateos. Entonces, eso es lo que Pablo quiere darte a entender. No te tienes que hacer judío para poder pertenecer al pueblo de Dios. Sino dice la Biblia, versículo 7, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa esto? Vayamos al libro de Gálatas, rápidamente regresamos ahorita a Romanos, y dice Gálatas, capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, ¿quiénes son de fe? Nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, los cristianos, en el momento de recibir a Jesucristo, ¿de quién desciende Jesucristo? De Ismael o de Isaac. De Isaac te será llamada descendencia. La descendencia de la línea del Mesías venía por Isaac. Venía después por Judá, por la tribu de Judá, venía por David, por Salomón, y por toda la línea viene hasta la Virgen María cuando nace Jesús. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, en ese momento esa persona, las bendiciones que Dios le dio a Abraham son de nosotros espiritualmente. La tierra se las dio a los judíos, porque Dios le hizo promesa a Abraham, Génesis 12, de la tierra, y Dios le hizo: en tu simiente será llamada descendencia, y las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Antes de que los judíos se enorgullecieran y llegaran a creer, no, como soy judío, ya soy parte del pueblo de Dios, Dios los abandonó y les dio carta de divorcio, dice el Antiguo Testamento, porque creyeron que porque tenían templo. Cuando llegó Cristo, los fariseos eran judíos de judíos, fariseos de fariseos, conocían la ley de una forma dogmática, y Jesucristo les dijo: son nidos de víboras y sepulcros blanqueados, porque creían que por ser descendientes físicamente de Abraham pertenecían y ya podían irse al cielo. Qué grande equivocación. Y así hay muchos cristianos también. Mi mamá fue monjita, mi papá fue cura, mi tío es el arzobispo de no sé dónde, o mi papá es pastor, y esto no nos hace cristianos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, si tú eres hijo de pastor, si tú eres hija de pastora, si tu abuela es la monjita, si eres el sobrino del arzobispo, o eres tu padrino, el que te bautizó fue el cardenal, y tienes la foto firmada del papa, si tú no naces de nuevo te vas al infierno. Porque no nos hace cristianos la herencia, sino convertirnos a Cristo. Y en ese momento las bendiciones de Abraham nosotros las adoptamos a nosotros mismos, y somos en ese momento el verdadero pueblo judío de Dios. ¿Qué significa? Los que alabamos a Dios en espíritu y en verdad, porque lo que significa la palabra Judá, alabanza. Judío, el que alaba a Dios. Yehudim en el hebreo. Ahora bien, otro versículo 9 de Gálatas 3, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el capítulo 3, versículo 27,
porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo. O sea, ya no hay que porque seas judío, porque seas griego, o porque eres hombre, porque eres mujer. Todos los que hemos sido nacidos nuevos somos el cuerpo de Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma se tradujo linaje. Otras versiones la tradujeron semilla. Y es la palabra esperma en el griego. Somos la semilla, el linaje, la descendencia de Abraham según la promesa de la herencia. Entonces, esto es lo que nos libra ya de, pues me tengo que poner la kipá y tengo que ir a una iglesia sinagoga y me tengo que hacer judío, y si soy judío pues ya soy pueblo de Dios. Y no todos. La Biblia profetiza. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 11. Nos vamos a llevar tantas sorpresas. La Biblia profetiza que cuando Cristo venga, Israel será como Sodoma y Gomorra. Imagínense nada más. Vean lo que dice Apocalipsis 11, cuando matan a los dos testigos. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este es un principado satánico que se va a apoderar del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma representa la inmoralidad, Egipto la mundanalidad. Son los dos símbolos en la Biblia de la mundanalidad y de la inmoralidad. Sodoma y Egipto. Y la gran ciudad es Jerusalén, porque allí en Jerusalén van a ser muertos los dos testigos. Entonces, cuando Cristo venga, ahorita ya, para irnos tan lejos, Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. No hay en ninguna ciudad del mundo más discotecas de gays que en Tel Aviv. Cada vez que mi esposo y yo vamos a Israel, no aguantas el espíritu que se siente de opresión. Una vez estábamos, muchos de ustedes que nos acompañan en Israel, estábamos en la tumba de David y hicimos un círculo para orar, y cuando comenzamos a orar entró un judío ortodoxo con su manto y talí y nos comenzó a dar zarapazos a todos, ¿verdad? Y que nos saliéramos, que cómo era posible que estuviéramos orando en ese, etcétera, etcétera. Yo casi me lo iba a descontar, ¿verdad? Pero no, nos contuvimos, ¿verdad? Porque me dio así me pasó el zarape por acá, lo quería agarrar así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no reaccionamos de esa manera. Pero nos odian. Tú vas al muro de los lamentos y hablas de Jesús. Una vez les conté la experiencia. Teníamos allá, bueno, tenemos a Sarita con los 5 niños que estamos sosteniendo, que ustedes sostienen en Jerusalén todavía. Y el muro de los lamentos, yo no sabía que si tú hablas de Jesús, todos los judíos ortodoxos que tienen sombrero negro con sus caireles acá y vestidos de negro, si oyes hablar de Yeshua Mashiach o Jesús el Mesías, se te vienen encima y te apedrean. Y yo comencé a hablarle a un rabino argentino en español, gracias a Dios, y me rodearon como 10 o 15 rabinos, lo tenemos filmado. Y me acuerdo que el misionero que teníamos allá se acercó y me decía desde lejos: vente porque te van a apedrear ahorita. Y gracias a Dios que no, pero odian a los cristianos, no nos soportan. Creen que somos los más grandes herejes que existen. Y una de las causas es porque creen que somos católicos y no hacen la diferencia entre el católico y el cristiano. Y como los católicos mandaron las cruzadas y mataron en Jerusalén, en la sinagoga las quemaron, mataron a los musulmanes, y en la Inquisición mataron a miles de judíos y a miles de cristianos, no ven la diferencia entre un cristiano y un religioso. Y por eso nos odian, por la ignorancia de no saber que el cristiano no necesariamente tiene que ser católico. Aunque claro que hay católicos que son cristianos, nacidos de nuevo, y con el tiempo se van a salir de ahí. Pero hay muchos católicos que van a estar en el cielo y muchos de ustedes que van a estar en el infierno. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y se dicen cristianos y me dirán: Señor, Señor, y nunca los conocí. Y hay católicos que se han convertido, que no han tenido tanto conocimiento como muchos de ustedes lo tienen, pero que realmente se convirtieron y que no tuvieron oportunidad de salirse, se mueren y se van al cielo. Así que va a haber muchas sorpresas. Muy bien, regresamos entonces a Mateo 24 rápidamente y vemos que
que eso es el principio de los dolores que Jesús nos comienza a mencionar. Y en Romanos capítulo 11, perdón, en lugar de 24 de Mateo, en Romanos 11, dice el versículo 1, digo pues, hablando de Israel, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Que quede claro, Dios rechazó a Israel cuando le dijeron a Pilato, crucifícale, 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 danos a Barrabás y crucifica al justo. Pilato dijo algo profético, la sangre sea sobre ustedes. Y los judíos quedaron bajo una maldición muy grande. Y desde Jesucristo a nuestros días, que han convertido a convertirse a Yeshua al-Mashiach o a Jesucristo, el Mesías, los judíos, ¿verdad?, fueron por 2000 años casi expandidos por todo el mundo, en todas las naciones. Fueron en Rusia, en Etiopía, en África, en México, etcétera, etcétera, y fueron perseguidos más que ningún otro grupo étnico en la historia de la sociología y en el estudio de la geografía humana. Ningún grupo geográfico, ningún grupo social étnico ha sido tan perseguido como los judíos. ¿Por qué? Porque la maldición vino sobre de ellos. Entonces muchos creen que ya surge la iglesia y ya se olvidó de Israel. No, ya, los judíos están maldecidos y Pablo dice, de ninguna manera. Dios, aunque los hizo a un lado, no se ha olvidado de ellos. Entonces, está la cruz de aquí para atrás y Dios dice, ya no hay judío, antes eran los judíos, ya no hay judío. Ahora está la iglesia. Y la iglesia ya es griegos, mexicanos, judíos, ya no hay un grupo étnico especial. Todos ya somos los que recibimos a Cristo, formamos parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Muy bien, perteneciendo al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que aun cuando hay judíos cristianos ya, la nación de Israel como nación, Dios no la ha olvidado, porque Cristo va a gobernar desde Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los judíos que se van a salvar? Lo dice más adelante en el versículo 4. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, hablando en los tiempos de Elías, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En otras palabras, en estos 2000 años siempre ha habido un pequeño grupo de judíos étnicos nacidos en Israel que han sido cristianos a través del tiempo. Y más este movimiento está creciendo en el siglo XX, al final del siglo XX y el siglo XXI, gracias a Dios. Se calcula que hay 155,000 judíos étnicos que creen en Jesucristo como el Mesías en el mundo. Y va a haber 144,000 en la tribulación que van a ser los sellados para predicar el evangelio eterno de Jesús en los tiempos del anticristo. Entonces, esto es muy importante para que veamos que todos estos movimientos geopolíticos, étnicos, religiosos, estaban profetizados, que tenían que suceder antes de que Él viniera. Ahora, muy bien, la época de la iglesia, que comenzó en Pentecostés hasta el arrebatamiento, está descrita en las parábolas de Mateo 13. Vayamos a Mateo 13. En estas parábolas se describe todos estos 2000 años que tenemos como en la dispensación de la iglesia, o la época de la iglesia, que también se le llama la época de la gracia. La parábola del sembrador, de la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido. Estas parábolas de Cristo están describiendo la época que vivimos. Rápidamente, la parábola del sembrador, Mateo 13, el 1 al 23, enseña que esta dispensación o esta época estará caracterizada
Y luego hubo un congreso, ¿verdad?, en una ciudad centroamericana donde se juntaba un estadio para juntarse 18 para decir, o 20 personas para decir que ellos eran los apóstoles y que ahora el apóstol es más grande que el pastor y que ahora todos tienen que estar sujetos al apóstol y no al pastor. Y cuando venimos a Efesios capítulo 2, el Nuevo Testamento, encontramos que los apóstoles de Jesucristo fueron el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2. ¿Qué es el fundamento? El piso. Y sobre el piso construyes las ventanas, las puertas y el techo. Entonces no puede haber dos fundamentos. El fundamento fueron ellos y el fundamento son las cartas apostólicas que tenemos en la Biblia. Ya no hay nadie que pueda ponerse. Cuando los apóstoles de Cristo en todo el Nuevo Testamento recorrieron las iglesias de Tesalónica, Galacia y todo, nunca nombraron apóstoles, nombraron pastores, diáconos y obispos. Nunca nombraron nuevos apóstoles. Y en Hechos, Apocalipsis 2, en la iglesia, el mensaje de Éfeso, así termina Cristo diciendo, felicitando a la iglesia de Éfeso, porque comenzaron a probar a los que se decían apóstoles y no lo eran. Entonces, atribuirse en el tiempo que vivimos el título de ser apóstol, ¿verdad?, es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque los verdaderos apóstoles tenían que haber sido testigos de Cristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión para que tuvieran el título de apóstol. El único que no tuvo esta prueba fue el apóstol Pablo, y él fue la excepción, y él se nombra el último de los apóstoles. Yo cada vez que me encuentro un hermano que es apóstol, digo, oye, entonces Pablo es un mentiroso, porque dijo que era el último. ¿Tú cuál eres, el penúltimo o después del último? Digo, tantas cosas que existen, ¿no? Pero todo este movimiento que está pasando en la iglesia es precisamente por la ignorancia. Es igual que los profetas. ¿Qué es profeta de Dios? Mira, todos los cristianos somos profetas. ¿Por qué? Porque profeta, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, el profeta no es el que anuncia cosas por el porvenir. Que esta nación va a venir el presidente y que va a ganar esto y te vas a casar con esta persona. Y el Señor dice que ríos de agua viva saltarán de esta iglesia, etcétera, etcétera. Esos son adivinaciones. El profeta es el que habla la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación. El que profetiza es para exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo. No para decirle cosas futuras, porque la Biblia está completa. Todo lo del futuro que Dios tenía que decirnos ya está en la Biblia. Cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Ya no hay nada que Dios nos quiera decir del cielo, del infierno, que me morí, me fui al infierno y recorrí los 7 apartamentos del infierno y vi a Adán en la otra vida y bajé del cielo, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios tenía que decirnos está en la Biblia. A la ley y al testimonio. Y si no, es porque no les ha amanecido, dijo el profeta Isaías. Entonces, todo esto que está pasando está sucediendo porque está preparando el camino para probar a los que son verdaderamente. Viene una purificación impresionante del Espíritu Santo. Y ahorita, si tú no disciernes porque nunca te has querido discipular, ni has venido al Liti, ni tomas un sistema sistemático de la teología, vas a ser engañado. Miren que nadie los engañe. Porque en los últimos tiempos, antes de Cristo, vendrá el engaño y vendrá como un tsunami así por todas las iglesias. Y como el tsunami se lleva todo lo que no tiene fundamento, lo que no está arraigado y tiene raíces, el tsunami se lo va a llevar. Todos los cristianos que no tienen fundamento profundo en la doctrina bíblica, se los va a llevar los vientos del siglo XXI. Miren que nadie los engañe. Porque ahorita la cristiandad, como nunca en la historia, está engañada. Y es una señal de los últimos tiempos. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4. Y el apóstol vuelve otra vez a hacer la misma exhortación. 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente, o sea, sin lugar a dudas. El Espíritu dice claramente que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La serpiente, esto es interesantísimo, escuchando. ¿Qué escuchamos? ¿La voz del diablo y los demonios audiblemente? No. Pero la serpiente siempre viene a tu oído y te habla a través o de falsos maestros o de amigos o de amigas tuyas. Pero como tú no disciernes que detrás de esa persona hay una serpiente,
Por eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si vas a Isaías, Ezequiel 28 dice, el rey de Tiro, y de repente detrás del rey de Tiro se descubre la personalidad de Satanás. Y así vemos que en el Antiguo Testamento se escriben a reyes, el rey de Babilonia, y no es el rey de Babilonia, es Satanás detrás de este rey actuando con la apariencia y el trono de Babilonia. Porque los demonios necesitan cuerpos y voces y cuerdas vocales para poder engañar al ser humano. No es audiblemente, pero el que te está hablando es la serpiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que entrenar nuestros oídos para poder distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Pero como la gran cristiandad ahorita en el mundo entero, una campaña de sanidad la llenas porque la llenas. Porque el que no le duelen los juanetes, le duele el oído, el que no tiene caspa, el que el otro quiere que le sanen esto, ¿verdad? Pero todo mundo, ¿verdad? Y vamos a ir porque es, ¿verdad? Una de las concentraciones más grandes que hay, es la manera más fácil de atraer a la gente. Y se llenan, ¿por qué? Porque la gente no está entrenada más que para poder ir a recibir regalos. No buscan al dador, sino los regalos del que da las bendiciones. Y por eso están engañados y van a eso. Pero son personas, ¿verdad? Y cristianos que no tienen un fundamento, no tienen bases bíblicas y por eso van de lugar en lugar, de un movimiento en movimiento. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña indica del versículo 24 Mateo 13 que la siembra y la semilla del evangelio va a ser falsificada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia cristiana es una mezcla de trigo y cizaña. Aquí en esta iglesia, en las presbiterianas, bautistas, llámale como quieras a cualquier iglesia evangélica, todas las iglesias cristianas verdaderas, no todos los que van a esas iglesias son salvados, ni han nacido de nuevo, ni han sido regenerados. Estamos infiltrados todos. Librerías, seminarios, púlpitos, iglesias, hay semillas y personas evangelistas introducidas, espías de Satanás en todas las iglesias. En todas. Entonces, la persona que volteas que tiene cara de Santa Rita de Casia realmente no es Santa Rita de Casia. Oye, hermano, es que tengo un negocio y invité a un cristiano y los cristianos son los que peor me han ido en la fábrica que tengo. Es que no eran cristianos. El hecho que tú lo hayas llamado a la iglesia no significa que lo bautizó San Clodomiro. Entonces, estamos infiltrados y por eso muchos se decepcionan. Es que no es cristiano, es que la iglesia no todos son cristianos. Aquí hay coyotes, hay mazacuatas, hay cascabeles, hay lobos y hay ovejitas. Todas las iglesias. Entonces, no nos sorprendamos, ¿verdad? Que doña Chole, que era esta o que era la que dirigía la reunión de oración, ahora ya se dice profetiza. Cálmate, Débora. Estamos infiltrados, entendámoslo. La parábola de la cizaña lo explica. La parábola de la semilla de la mostaza enseña que la iglesia tiene que comenzar siempre con una pequeña semilla que tiene que crecer. Pero ahora los pastores quieren ya, al comenzar la iglesia, tener 300 y 500 personas y endrogarse, comprar un edificio, etcétera, etcétera. Y toda iglesia que no haya comenzado en una casa no puede crecer. Las iglesias cristianas nacen en las casas, donde se juntan al principio, ya son 10, ya son 15 familias, el pastor comienza muchas veces, el director de la casa comienza así, y así es como crece en la iglesia. Así comenzó nuestra asociación Vida Nueva, primero era para México, después para el mundo. Comenzamos en una casa, en el garage de una casa comenzamos, aquí por el norte de Satélite, en el garage, ahí comenzamos a dar estudios. Éramos como 10 o 15, y luego nos fuimos a otro garage más grande, después a la casa de ustedes que nos prestaron, y precisamente para tener estudios los domingos. Ahí comenzamos con el grupo de Torre Fuerte, Alvarito López, Héctor Hermosillo, todos ellos son los que eran mis músicos cuando comenzamos, mi hermano y yo a discipularlos, y todo este grupo que después vino Marcos Witt y lo comenzaron a discipular, mi hermano comenzó a viajar en sus giras de Marcos Witt, y así vemos nosotros cómo comenzó la iglesia, hasta lo vimos pues a quién sabe a dónde, después al Cine Apolo, después al Centro Cívico, ahora estamos aquí, pero esto no comenzó más que con 3 o 4 personas. Esa es la iglesia cristiana.
Entonces no aspires a ser pastor y luego ya una iglesia y esto y luego cortinas persas y aire acondicionado. Cálmate, ¿verdad? Porque esa no es la forma de la semilla de la mostaza. Todo tiene un principio pequeño. Todo negocio comienza con algo pequeñito. Si quieres un puesto de tacos, ¿cómo comenzó McDonald's en un garage vendiendo hamburguesas? Tienes un puesto de comida, comienza con un restaurancito chiquito y todo tiene que crecer. Esta es la forma en la que Dios procede. Dios es el Dios que se extiende. El diablo llega y te lo quiere ofrecer rápido todo. Cuidado, es la trampa. El diablo trabaja a corto plazo, Dios trabaja a largo plazo. Apúntalo. Dios trabaja a largo plazo. Dios nunca bendice algo que sea rápido. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Habrá lágrimas, habrá sufrimiento, habrá inversiones, tenemos que sufrir, tenemos que luchar. Y cuando Dios ve la perseverancia de tu vida y que tú insistes y sigues luchando y no estás por vencida, Dios te bendice. ¿Pero por qué te bendice? Porque ya tienes la madurez para que Él te dé más. Si Dios te da algo cuando tú no eres maduro, te echa a perder. Es como darle a un niño un reloj, ¿verdad?, de Rolex a los 10 años o un Ferrari a los 13 años. Lo estrella en el Ángel de la Independencia al otro día, ¿verdad? Digo, hasta a nuestros hijos, conforme van creciendo y madurando, les vamos soltando y dando responsabilidades. Y así es Dios con nosotros. Es que la teología de la prosperidad, si yo doy Dios, Dios me dará 3. ¿Sabes una cosa? Que no es la forma como trabaja Dios. Son engaños que se han propagado. No es la forma como funciona la iglesia. La semilla de la levadura enseña que el evangelio será falsificado. Vino una mujer e introdujo levadura en 3 medidas de harina. Ahí está la infiltración de la iglesia. La iglesia va a ser infiltrada en los últimos tiempos. No te apachurres, no te desanimes, porque encuentras muchas cosas de muchos hermanos y familias que se decían cristianos y que te decepcionaron. Al contrario, están cumpliendo las profecías. Y la parábola del tesoro escondido apunta, ¿verdad?, que realmente aquel que es cristiano es una persona, escúchame muy bien, la persona que realmente ha nacido de nuevo y que es cristiana se caracteriza principalmente por su generosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó? Que el dar, el desprendernos es la característica más grande de una persona que ha nacido de nuevo. Cuando nos dice Dios que el diezmo, ¿por qué el diezmo? Bueno, el Nuevo Testamento, la última vez que se mencionó el diezmo es en los evangelios. Ya en 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no hay manipulación, extorsión, ni control. Da lo que te surge en el espíritu. Si te surge echarle a la charola 20 pesos, así estará tu corazón. Es de 20 pesos Dios para ti. Y solo Dios lo sabe. Pero la generosidad, la parábola del tesoro escondido es que aquel que encontró el campo vendió todo lo que tenía. No nos llama Dios a eso, pero nos llama Dios a que si queremos realmente prosperar económicamente en la vida, no lo robemos. No lo robemos, porque lo que sembramos, recogemos. No podemos engañar a Dios. Todos los cristianos que prosperan, ay, viste que este hermano ya trae un Cadillac, ya trae un Mercedes-Benz. La envidia, si la envidia fuera tiña, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Todos estarían tiñosos. Pero ¿por qué es así la gente? Porque son los que menos dan, son los que más critican a los que Dios bendice y a los que Dios prospera. Porque es la envidia la que hizo que Caín matara a Abel, es la envidia por la cual crucificaron a Cristo, es la envidia el corazón y la raíz de Satanás. ¿Y por qué? Porque es la gente que menos da y la que más critica a los que dan. Entonces, estas son las condiciones que encontramos antes de que Cristo venga. Y ahora Dios nos ofrece la oportunidad también del arrepentimiento. Si Cristo viene en la noche, como dijimos en la mañana, en la segunda conferencia, y tú no te has arrepentido, no podrás verdaderamente encontrar después el camino de la salvación. Yo una vez me dijo un doctor, mira hermano, a lo mejor me convierto en la tribulación cuando he ido de veras al anticristo y que mi esposa se haya ido y mis hijos también, me voy a convertir. Y le dije a este médico, mira, hay una persona en la Biblia, una sola,
que se arrepintió antes de morir. Hay nada más un ejemplo en la Biblia de alguien que antes de morir se arrepintió: el ladrón junto a la cruz. Todas las personas que dicen, bueno, pues ya cuando esté en la ambulancia, llamé a la ambulancia y me comiencen a hacer así: Jesucito, sálvame, me arrepiento y te confieso con mi Señor. Te estás burlando. Dios sabía que tú ibas a hacer eso y Dios no puede ser burlado. Por eso dice la Biblia: cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón, porque el arrepentimiento, escucha, esto es un don de Dios. Y no te arrepientes cuando tú quieres, sígueme con cuidado, no te arrepientes cuando tú quieres, sino cuando Dios te está hablando. Y ahorita Dios te está hablando, y si tú dejas pasar esa oportunidad, o las veces que Dios te habla a través de una prédica, un estudio bíblico, esa oportunidad tal vez nunca llegue a tu vida. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta tercera conferencia en la que estamos analizando la preparación a la que la iglesia que tú ganaste con tu sangre tiene que vestirse para limpiar sus vestidos de lino fino y poder recibirte con una conciencia limpia delante de ti. Gracias, Señor, porque todo lo que está pasando en las iglesias en el mundo, en lugar de desanimarnos y desalentarnos, de estar diciendo, no, pues es que son muchos hipócritas, etcétera, etcétera, todo lo contrario. El que es cristiano se crece al castigo. ¿Por qué? Porque es una persona madura, o es una persona que ha comprendido las leyes del Espíritu del reino de Dios y está luchando hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Gracias, Padre, porque el Espíritu que nos has dado es para perseverar, para no desanimarnos nunca, para levantar nuestro ánimo como las alas del águila, darnos fuerzas nuevas y cada día poder comprender que tú eres nuestro sustento, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Diré yo a Jehová, castillo mío.